Internet con la mejor velocidad al alcance. Estás en Cablevisión TV, canal oficial del grupo Cablevisión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición de más de Chambar Empresarial para el día de hoy, martes 27 de febrero. El día de hoy, por supuesto, un programa muy interesante. Estamos tratando de comunicarnos con Giovanna Prialé. Ella es presidente de la Asociación de AFPs del Perú, para conversar en una entrevista que estaba programada para el día de hoy. Hemos tenido contacto con ella, le hemos dicho que le vamos a llamar a esta hora. Estamos entrando en comunicación para poder conocer un poco de cerca cómo les ha ido a las AFPs. Buenas noches, ¿cómo está Giovanna Prialé? Bienvenida a Chambar Empresarial. ¿Qué tal, Miguel, no? Sí, así es, correcto. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. No, al contrario, para nosotros es un placer que instituciones tan importantes como ustedes puedan brindar información a programas de provincia para poder estar en contacto permanentemente con las personas que nos siguen a través de la televisión y las redes sociales. Mira, yo te agradezco la oportunidad porque precisamente lo que nosotros tenemos que hacer es informar, sobre todo a los afiliados a las AFPs, sobre cuáles son sus derechos, ¿no? Y creo que esta es una oportunidad importantísima de poder conversar contigo y poner a tu disposición y a todas las personas que te están siguiendo. Correcto. Giovanna, para comenzar, por ejemplo, tengo entendido que en el 2017 ha sido un año con resultados positivos para las AFPs, a pesar del estancamiento que vive el país. ¿Cuáles han sido esas cifras que han alcanzado las AFPs? Mira, efectivamente, nosotros tenemos tres tipos de fondos en los cuales se invierte el dinero de los trabajadores afiliados. El fondo 3, que es el fondo que tiene una mayor participación de acciones, o sea que tiene una parte, si quieres tú, más volátil, ha tenido una rentabilidad nominal a enero del 2018 del 16.96%, que es más de 4 veces lo que te ofrece cualquier otro instrumento del sistema financiero. En el caso del fondo 2, es un fondo un poco más conservador, tiene una parte en acciones y otra parte en instrumentos de renta fija. La rentabilidad a enero igual es el 15% y el fondo 1 es 11.15%. Entonces, como tú señalabas, el año 2017 y hasta enero del 2018, los fondos de pensión de los trabajadores han tenido una rentabilidad bastante positiva, muy superior a la que hubiesen ganado si hubiesen invertido su dinero en cualquier otro instrumento del sistema financiero. Y esa es una noticia muy positiva, ¿no? Pero para que eso se haya dado, un factor muy importante ha sido que el Banco Central de Reserva ha permitido que los fondos de pensiones inviertan en instrumentos en el extranjero. Así es. Hoy día la ley te permite que hasta el 50% tú lo puedas invertir afuera. Efectivamente hay cerca de un 43 o 46% que se está invirtiendo afuera, y eso lo que te está haciendo es que te permite diversificar el riesgo, ¿no? Y de esta manera lograr que la rentabilidad sea mucho más sostenible para el afiliado. Claro, eso es justamente lo que el BCR les ha permitido a ustedes, de poder incrementar el fondo de inversión que ustedes desarrollan, llevándolo hasta un 50%, pero tengo entendido que ustedes, si por ustedes fuera, el fondo de inversión en el extranjero sería mucho más, ¿verdad? Mira, yo creo que eso es relativo, ¿no? En realidad, nuestra función como sistema privado de pensiones y como AFPs es garantizarle al afiliado que la rentabilidad que tenga va a ser la mayor posible en instrumentos de largo plazo. Pero acuérdate que finalmente la diferencia entre ahorrar en un AFP versus ahorrar en un fondo cualquier otro es que tú tienes una finalidad que es el largo plazo, ¿no? Entonces, en esa lógica, evidentemente poder invertir de manera diversificada en instrumentos nacionales y extranjeros te permite asegurarle al trabajador una rentabilidad a largo plazo. Pero si en el Perú hubiera instrumentos de buena rentabilidad, que tienen un riesgo mínimo, también serían sumamente interesantes para las AFPs. Correcto, ese es un punto importante. Sí, le escucho. Perdóname. ¿Le estoy escuchando? Sí, debemos recordar que lo más importante en este caso es reducir o, como se dice, mitigar el riesgo, ¿no? Para lograr que el instrumento financiero le rinda a los afiliados lo más posible por el dinero que está ahorrando en FP. Tengo entendido, Giovanna, que actualmente tienen ustedes un promedio de 500 millones de dólares adicionales para invertir en mercados, ¿verdad?
Mira, lo que hay ahora es una inversión en el mercado local, ¿no? Que también forma parte, como tú mencionabas, de los instrumentos en los cuales se invierten las AFP, ¿no? El monto total que nosotros tenemos hoy día para poder invertir está alrededor de los 161.571 millones, es el monto total de la cartera, ¿no? Entonces, todo ese total, evidentemente, que se les toma acumulado en los diferentes fondos, lo que hace es buscar una composición, sea el fondo 1, que es el más conservador, el fondo 3, que es el más arriesgado, que te permita tener esta máxima rentabilidad para el trabajador afiliado, ¿no? Claro, ahora por ejemplo hay un tema muy importante que se presenta, pues solo 1 de cada 4 peruanos ahorra para su pensión. Los que ahorran son dependientes formales y los que no, independientes o los informales. El sistema previsional se enfrentará pronto a una nueva reforma. ¿Cómo han asumido ello? Mira, ese análisis que tú haces me parece sumamente pertinente, ¿no? Yo simplemente le añadiría un comentario adicional que fue parte de la presentación que nosotros hicimos cuando se hizo público el informe de la Comisión de Protección Social. Debes recordar que dentro de los trabajadores independientes tenemos trabajadores de altos y de bajos ingresos, ¿no? Y hay una gran diferencia. Entonces, el sistema de capitalización individual, como es el sistema privado de pensiones, lo que te permite, como tú bien has dicho, que trabajadores que cotizan, o sea, pagan de manera regular, dependientemente, puedan acumular al final de su vida laboral un fondo que tiene básicamente 52% que representa aportes que tú has venido realizando a lo largo de toda tu vida y 48% rentabilidad, que es lo que la AFP te ha generado a través de administrar tu fondo de pensiones. Creemos que es importante empezar a explorar herramientas que permitan que los trabajadores independientes que tienen capacidad de ahorro puedan ahorrar para su jubilación. No solamente porque están ahorrando para su jubilación en el caso del FP, sino recuerda que también tienen un seguro de invalidez y sobrevivencia, que en caso de que le ocurra algo a una persona, el seguro de invalidez lo cubre a él y a todo su grupo familiar hasta que esta persona fallezca. Entonces, esto, tú sabes que en teoría económica una de las cosas fundamentales para evitar ser vulnerable o caer en pobreza es precisamente tener ese tipo de seguros que te permiten recuperar el ingreso que tú dejas de producir por tener una situación de invalidez. Entonces, ahí hay todo un camino por explorar, como tú bien estabas mencionando, relacionado con el desarrollo de nuevos productos que se adecuan a las necesidades de un trabajador independiente, que de repente tiene que ser un producto que inicialmente sea de carácter voluntario, que de repente tiene que ser pagado de una manera más sencilla, porque el trabajador independiente a veces recibe ingresos, otros meses no necesariamente, ¿no? Y que por lo tanto se pueda también pagar de manera fraccionada. Ya hay experiencias en países cercanos, como por ejemplo México, en donde se ha permitido que el independiente pueda pagar a través de supermercados, a través de repente de su tarjeta de crédito, de débito, y que no tenga que pagar un monto exacto a fin de mes, sino que eso se va acumulando para poder formar su fondo de pensiones, y esa es una experiencia que nosotros creemos que es muy positiva y que se está explorando, ¿no? ¿Actualmente las leyes se adecúan para eso o hay que hacer la reforma de todas maneras? Necesitamos trabajar un marco normativo que se adecue a este tipo de productos, que dé esa flexibilidad que tiene que ir a la par de las necesidades del trabajador independiente. Y por otro lado, tú también mencionabas el tema de los informales, o probablemente de todos aquellos trabajadores que son independientes pero que tienen ingresos más bajos, ¿no? Y que evidentemente ahorrar les resulta mucho más costoso porque tienen que satisfacer sus necesidades del día a día, y eso es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Si tú analizas la estructura de la población económicamente activa en el Perú, todavía cerca del 30% de la población está ganando un sueldo por debajo de la remuneración mínima vital. Entonces, frente a este grupo poblacional, nosotros también pensamos que debe existir una solución que sea de carácter integral, porque todas las personas tienen derecho a tener una pensión al momento de jubilarse. Entonces, ahí estamos trabajando el tema de una pensión mínima, ¿no? Nosotros hemos ya iniciado un piloto como industria, como asociación de FPs, como AFPs, con el IPA, que es una ONG internacional que se llama Innovation for Poverty, que estamos trabajando un grupo, una experiencia piloto, si quieres, aquí en Lima, donde estamos trabajando precisamente con independientes de ingresos medianos y bajos para fomentar el ahorro a través de un matching, ¿no? Que es una herramienta que por cada vez que el trabajador logre aportar para su fondo de pensiones, el Estado, en este caso este fondo privado, pone un fondo de un solo adicional
la relación es de 1 a 1 para motivarlo a que él pueda tener algún incentivo para ahorrar para su jubilación, ¿no? Correcto, eso está claro. Entonces hay que esperar a la reforma que se dé para poder ampliar un poco el abanico de posibilidades de que las personas puedan contar más adelante con un seguro. Por otro lado, Giovanna, ¿qué impacto ha tenido en los fondos del sistema privado de pensiones el retiro del 95.5% por parte de los trabajadores que cumplen 65 años? Mira, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Probablemente muchas personas que han tenido la posibilidad de hacer el retiro del 95.5 lo han visto en el momento pues como una gran oportunidad porque efectivamente han podido retirar todo el dinero que habían ahorrado, ¿no? Ya estamos viendo nosotros en las primeras entrevistas a profundidad que hemos realizado con algunas personas que han hecho ese retiro, que en realidad tú sabes que el dinero en el bolsillo se gasta más rápido, ¿no? De repente no solamente lo inviertes en ti mismo, sino que probablemente sientes otras necesidades, como por ejemplo ayudar a tus hijos, ¿no? Entonces algunas personas han optado por ayudar a sus hijos para comprarse un auto, para hacer el taxi, otros una mototaxi. Entonces lo que estás viendo es un fenómeno que probablemente acá 3 o 4 o 5 años nosotros vamos a poder tener con mayor certeza de que la población ha hecho uso o disposición de este dinero, pero básicamente como tú no tienes en el sistema privado de pensiones una pensión mínima que sea una alternativa, la gente que ha retirado fondos pequeños lo ha gastado en el corto plazo o lo ha tenido que, invertir, pero probablemente en activos que también van a tener un rendimiento de corto plazo, como puede ser el taxi o la movilidad. Sin embargo, lo que también observas es que las personas de ingresos medianos o altos lo que han hecho es regresar al sistema financiero a comprar una renta ya no vitalicia en la compañía de seguros, sino más bien una renta temporal con un plazo fijo. Y lo que les ofrecen las compañías de seguros ahora es, te pago la rentabilidad, pero al final del periodo, si hemos pasado 10 años o 15 años, te devuelvo el capital. Te estoy pagando una rentabilidad que puede estar por arriba del 6 o el 7%. Entonces, hay un comportamiento interesante porque el afiliado que tiene capacidad de generación de ingresos y que tiene las herramientas financieras está protegiéndose en el sistema de seguros, pero no con una renta vitalicia, sino más bien con una renta acotada a un periodo de tiempo, y donde la compañía de seguros le va a devolver el dinero al final. Y por otro lado, en el caso de los trabajadores de ingresos más bajos, nosotros creemos que definitivamente tiene que haber toda una propuesta integral, como tú señalabas, que se incluya en la pensión mínima como una herramienta para evitar que la persona se gaste todo el dinero, que puede ser muy poquito, porque de repente no tuvo el tiempo adecuado para poder contribuir, o porque de repente no llegó al monto deseado, ¿no? Entonces, el 95.5 como una modalidad de retiro es una herramienta que se ha utilizado de manera masiva, ¿no? Que creemos nosotros que tiene que ser repensada, que como te digo, en el caso de los trabajadores de ingresos altos y medianos, regresan al sistema financiero, pero a través de una renta con un plazo fijo, y creemos que hace falta mirar en esa reforma integral que los trabajadores, así como en el sistema público tienen derecho a una pensión mínima, en el sistema privado de pensiones también tienen que tener ese mismo derecho. Correcto, pero eso económicamente me imagino que no ha sido mucho las personas que han podido acceder a ese tema, que han cumplido los 65 años, dado que tienen 20 años las AFP en el país, pero es un poco que les ha quitado algunos fondos a ustedes. Claro, o sea, en términos de retiro de fondos, evidentemente sí ha habido un retiro de fondos, ¿no? Que ya se ha, mantenido, ¿no? Es un porcentaje más o menos fijo, ¿no? Nosotros teníamos más o menos 150.000 personas que estaban pensionadas en el sistema privado de pensiones, y de ese grueso casi 50.000 o 55.000 podía haber sido por pensión de jubilación. Lo que tú observas es que ya las personas no están optando por la jubilación, sino que de cada 100 personas probablemente 95 opta por el retiro del 95,5%. Sin embargo, el pico que tuviste en cuanto a retiro, que fue en agosto del año pasado, ya ha tendido a estabilizarse, ¿no? Y lo que observas es un comportamiento más o menos parejo en cuanto al retiro de los fondos de pensiones. Sí, hay un tema interesante en la pregunta que tú planteas, ¿no? Que me gustaría comentar. Cuando sale la ley de poder hacer el retiro del 95,5%, no solamente es a partir de los 65 años de edad, que es la edad legal de jubilación, sino que nosotros tenemos una modalidad en Perú que se llama el REJA, ¿no? El régimen de jubilación anticipada por desempleo. Que cuando yo estoy desempleado durante 12 meses consecutivos y tengo 50 años de edad y soy mujer,
o 55 años de edad y soy hombre, puedo también retirar el 95,5%. Entonces lo que tú observas es que el grueso de la población que está haciendo el retiro de ese 95,5%, 2/3, o sea 2 de cada 3, son personas que lo hacen por el resto. Quiere decir que son mujeres de 50 años de edad o hombres de 55 años de edad que todavía tenían un horizonte laboral de por lo menos 15 o 10 años, con lo cual la rentabilidad que están dejando de ganar en su fondo de pensiones es un monto interesante que hubiera sumado para poder incrementar la potencial pensión que esa persona podría haber recibido. Entonces, ese sí es un tema que resulta un poco preocupante, porque en realidad la persona termina dejando de contribuir para su pensión muy joven, ¿no? Probablemente, y tiene un horizonte del cual asume todo el riesgo de la rentabilidad y de la longevidad que supera largamente pues los 20 o 25 años, ¿no? Correcto. Justamente, Giovanna, acá viene un tema que me gustaría que lo aclares y lo des detallado para que la gente que nos sigue a través de Chambar Empresarial, en las redes sociales y en la televisión, pueda entenderlo. ¿Cuál es la pensión promedio que obtiene un trabajador cuya remuneración mensual ha sido la remuneración mínima vital? ¿Cuánto recibe de promedio? Mira, una persona que ha tenido una remuneración mínima vital parejo, digamos que a lo largo de su vida laboral no ha subido, o que ha subido marginalmente de acuerdo a la inflación, ¿no es cierto? Lo que tú observas es que si esta persona contribuye de manera consecutiva, porque ha tenido un trabajo estable, supongamos unos 35 años de edad, es decir, comienza a trabajar a los 25 años, y cotiza durante 35 años, ¿no? Con la rentabilidad promedio de un 6%, que es mucho más baja que la que hoy día da el sistema privado de pensiones, tú tendrías que esa persona tendría una tasa de reemplazo, que es la pensión como porcentaje de la remuneración, aproximadamente un 70 o un 75%. Entonces, si tú me hablas de una persona que tiene una remuneración, supongamos hoy, ¿no?, de 850 soles, estamos hablando de un 70% de 850 soles, que estaría alrededor pues de los 625 soles, ¿no?, si es que los números no me fallan, ¿no?, que es largamente superior al promedio de la pensión promedio que tiene hoy día el sistema público, que está en 415 soles, ¿no? Así es. Entonces, esa pregunta es buena porque me gustaría que las personas que nos siguen puedan aclararla, pero de todas maneras, ¿por qué las pensiones de los jubilados siguen siendo bajas, Giovanna? Mira, ahí hay un problema fundamental, ¿no? En realidad, dos problemas. Por un lado, tienes que en el caso nuestro de Perú, es el único país de América Latina en el cual no existe pensión mínima en el sistema privado de pensiones. Y por lo tanto tú puedes tener que una persona de repente cotizó 20 años, ¿no? Pero no cotizó los 35 años, por lo tanto no llega a 3%, sino que se quedaría en una tasa de reemplazo de repente de 40 o 50%. Es decir, si tuviese su sueldo como remuneración mínima vital, que era el ejemplo que tú ponías, terminaría, entre comillas, recibiendo una pensión de 400 soles. Lo que ocurre es que en el resto de países tradicional, ¿no? Sí, te escucho. Aló. Aló. Público, ¿no? Ya. Entonces, la primera limitación es que no existiría a igual obligación, igual derecho. En el sistema público tengo una pensión mínima, en el sistema privado no tengo una pensión mínima, y por lo tanto, si yo no he sido diligente o no he tenido trabajo todo el tiempo como para poder contribuir, tengo muchas lagunas. Y ese es el segundo gran problema, que nosotros tenemos una economía en la que la informalidad, como tú lo has mencionado, impera, ¿no? En la que hay muchos trabajadores independientes que a veces cuando deja de ser dependiente, deja de cotizar, y al hacerlo, de repente no le alcanza el ingreso, de repente no sabe que puede seguir contribuyendo y genera muchas lagunas, es decir, no tiene una frecuencia de aportes que le permita tener un buen fondo de pensión. Y ese es un tema clave. Pero el otro tema fundamental que me gustaría comentarte es que nosotros tenemos un problema serio porque los empleadores en el Perú todavía siguen apropiándose del dinero del trabajador y no lo aportan a la AFP. Entonces tú miras tu boleta de pago, que te están reteniendo el 10%, no que es lo que debería ir a tu fondo de pensiones, y al momento que tú haces los trámites para poder jubilarte, te das cuenta de que en realidad ese aporte nunca fue a tu fondo de pensiones. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando muy fuerte el tema de educación previsional, porque no basta que tú digas que
te hayan retirado el 10% de tu fondo, sino que tienes que mirar en la página web del AFP y en tu estado de cuentas que efectivamente el empleador ha contribuido con pagarte tu AFP al haberte retirado ese dinero de tu remuneración. El año pasado hemos estado haciendo una campaña en regiones, nos hemos ido a Piura, hemos estado en Arequipa, hemos estado en Ica, ¿no? En el Cusco, en varias otras regiones, y lo que hemos encontrado es que en realidad las personas no miran mucho cuánto tienen acumulado en su estado de cuentas, ¿no? Y al final te puedes llevar con una gran sorpresa, y ese es otro tema fundamental. Entonces, yo creo que para responder a tu pregunta aquí tenemos que trabajar de manera conjunta. Uno, en que evidentemente se requiere una formalización del mercado laboral, pero en paralelo a eso y de la mano se requiere que el empleador cumpla con retener y aportar el dinero que le ha retirado al trabajador para poder aportar a su AFP, y por otro lado requerimos que el trabajador también desarrolle una cultura previsional que le permita, incluso siendo independiente, seguir aportando a su fondo de pensión, a la par de que el Estado asuma una responsabilidad, porque tiene que existir pensión mínima para todos los trabajadores cuando tienen derecho a ello, ¿no? Correcto, ese es un punto importantísimo lo que tú nos has señalado. Ahora, una consulta, Giovanna, aclarando un poco del 10%, que sí es bueno darle un poco más de énfasis a lo que están haciendo algunos empleadores de no pagarle directamente, o sea, lo que corresponde mensualmente de las AFP. Dime, ¿el trabajador tiene la obligación o está en su derecho de poder exigir algún documento de ese pago del 10%? Mira, por supuesto que sí. Nosotros el año pasado y todo este año ya íbamos a regresar contigo en el mes de abril, porque el año pasado salió el decreto legislativo 1275, que lo que hace es obliga a todas las unidades ejecutoras del Estado, vale decir gobiernos locales y gobiernos regionales, a que reconozcan la deuda que tienen por AFP, por ONP, por salud, y que empiecen a pagar. Entonces, ese es otro motivo de otra entrevista. Seguramente te voy a poder dar ahí detalles específicos de cómo se está yendo en el caso de Trujillo, si se está pagando o no, porque tenemos que hacer una campaña. Pero para responder a tu pregunta puntual, efectivamente, el trabajador tiene varios canales. Primero, lo que tiene que hacer es revisar su estado de cuenta que le llega por correo electrónico de manera mensual. Pero si por algo el trabajador no tiene acceso, porque a veces está trabajando en mina o está trabajando en la zona esta de producción para la agroexportación, tiene que darse un tiempito para poder ingresar a la página web del AFP o en el extremo acercarse a la oficina donde está la AFP más cercana y efectivamente mirar si es que el empleador está cumpliendo con aportar a su fondo de pensión. Nosotros tenemos el portal web de la asociación, en donde tú puedes encontrar información disponible para el trabajador, y el trabajador puede solicitar información para ver si es que efectivamente está al día en el pago, el empleador que le ha retenido con aportar su pensión, ¿no? Con aportar a su fondo de pensión. Entonces, lo que tú mencionaste es muy importante. Es muy importante que el trabajador comience a mirar efectivamente que el empleador ha cumplido con realizar este aporte, y para eso se puede sostener el FP. No solamente puede buscar el correo, sino puede llamar por teléfono para ver si es que efectivamente su aporte ha sido retenido y pagado. Y en el caso de que no ocurra, inmediatamente gestionar con el FP para que ésta tome las acciones del caso de manera diligente y cumpla con hacer las actuaciones que le corresponden bajo la ley, que en este caso es enviar una solicitud de pago, luego realizar una cobranza judicial y recuperar el dinero que le corresponde al trabajador. Correcto. Ahora, por ejemplo, para ir culminando, las dos últimas preguntas, Giovanna, para no quitarte mucho tiempo también, y gracias por la deferencia nuevamente. ¿Cuáles son los cambios que las AFPs saben que deben realizar para darle sostenibilidad en el tiempo? Mira, esa es una pregunta sumamente interesante, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escribir un artículo en el Comercio donde yo hablaba de la relevancia del afiliado, ¿no? Yo creo que nosotros, como sistema privado de pensiones, hemos entendido, aunque siempre ha sido así, pero creo que ahora es mucho más claro, que el centro y la sostenibilidad del sistema, como tú lo mencionas, es un servicio de calidad al trabajador afiliado. Y el afiliado más vulnerable es el afiliado que está en una situación de invalidez. Entonces, nosotros hemos rehecho toda la reingeniería del Comité Médico de la CFP, que es la encargada de evaluar la calificación de invalidez de un trabajador, para que todo el proceso sea digital, y hemos creado una nueva página web que es www.comafp.pe, y tenemos a su disposición un chat para que pueda él tener todas las caminos o las herramientas necesarias
como para poder en el momento más vulnerable que tiene, que es cuando se siente enfermo y ya no puede trabajar, sentir que su AFP está a su servicio para poder generarle esta posibilidad de tener esta pensión de invalidez. Y ahí creemos que es fundamental poner todo el esfuerzo, que el afiliado sienta que la AFP está preocupada por él, tiene todos los canales a su disposición, pero que también tiene de alguna manera todas las posibilidades de poder contar con esta evaluación de una manera rápida y eficiente. Y por otro lado, hay un tema que es muy importante, que va en la línea de la información que yo te he señalado, ¿no? Hoy día ocurre esta posibilidad de que un empleador le retenga a un trabajador y no cumpla con aportar a su fondo de pensiones, porque todavía no están totalmente articuladas o en calce, ¿no?, lo que vendría a ser la historia laboral del trabajador y su aporte al SP. Entonces nosotros estamos trabajando un proyecto muy de la mano con la superintendencia y ojalá con el Ministerio de Trabajo para poder tener la historia laboral del trabajador en línea, y que de esta manera el empleador sepa que la AFP sabe que el trabajador está trabajando en esta empresa y no pueda pues hacer una retención y no cumpla con el aporte. En suma, lo que yo te diría es que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende fundamentalmente de que el trabajador afiliado sienta que la AFP tiene como prioridad número uno la calidad del servicio y las necesidades que él pueda tener como afiliado. Correcto. Bien, Giovanna, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una última pregunta chiquita, nomás, rapidito, nada más. Dime, ¿cómo analizan el riesgo político que se presenta el país por la coyuntura que vivimos para ustedes? Mira, en realidad el riesgo político, pues la situación política es complicada, ¿no? Pero definitivamente los fundamentos macroeconómicos de la economía todavía son sólidos, ¿no? El hecho de que se haya dado la licitación de Michiquillay es una señal en el sentido de que efectivamente puede haber inversión privada. Este fin de semana va a haber una reunión en Toronto donde van a estar las principales empresas mineras, ¿no? Y nosotros creemos que en realidad la situación económica puede seguir siendo el soporte de que la población tenga pues acceso a efectivamente una calidad de vida mejor. El riesgo político sin duda es un tema preocupante, pero en la medida que nosotros logremos como país dar las señales claras a los inversionistas extranjeros y que la inversión pública se pueda desatar, creemos que la economía puede y tiene que seguir creciendo, y ese es el mensaje que nosotros estamos tratando de impartir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Giovanni Prialé, presidente de la Asociación de AFP del Perú, por la deferencia de haber conversado con Chambar Empresarial. Muchas gracias a ti, y definitivamente quedamos pendientes para otra segunda conversación para contarte un poquito cómo va el régimen REPRO, que es el que te permite cobrar, en este caso, los empleadores estatales, el dinero que le han retenido al trabajador y no lo pagaron en su oportunidad. Correcto, entonces quedamos para una entrevista pendiente. Muchísimas gracias, señora Giovanna. Gracias a ti, cuídate mucho. Gracias. Bien, hemos conversado entonces con la presidenta de la Asociación de AFPs. Ha sido muy interesante la entrevista que hemos sostenido con ella. Las cosas que ella nos ha aclarado y que nos ha dicho es que el año pasado, a pesar de todos los rubros, por ejemplo, que han caído, hay uno que sí se ha mantenido y que es muy interesante, por ejemplo, que es el caso de ellos. El fondo 3, por ejemplo, que tiene más riesgo, ha crecido 16.96 hasta enero del 2018. El fondo 2, 15%, y el fondo 1, que es más conservador, 11.15%. Han sentido la golpeada, el golpe se podría decir, en el sentido de que hay cerca de 55.000 afiliados de AFPs que han retirado sus fondos por 95,5%, que han retirado. Y se necesita hacer cambios, pues, para poder darle una sostenibilidad. Tratar de involucrar a los informales para darle una sostenibilidad en cuanto a las AFPs. Este es un tema muy interesante. Hay que recordar, la gente no sabe, por ejemplo, que los afiliados de una administración de fondos de pensiones que tengan un mínimo de 4 aportes en los últimos 8 meses, vale decir, 4 aportes, por ejemplo, de enero a agosto, gozan de un seguro de invalidez y sobrevivencia. Sin ese plazo, por ejemplo, pasa un percance, ya ellos gozan de un seguro de invalidez y, por supuesto, de sobrevivencia. Así es que hay que estar atentos porque vamos a seguir conversando nuevamente con Giovanna Prialé más adelante sobre temas muy interesantes. Vamos a ir a la pausa comercial y luego estaremos presentándoles una entrevista con Juan Pon,
gerente de la división de ventas de Scania. Ellos han hecho el lanzamiento de unas unidades para la minería. Pausa y retornamos en Chámbar Empresarial.